las últimas encuestas evidencian que pues ahí la gente no se siente bien en la ciudad, siente que las cosas no están funcionando muy bien. Usted ha hecho un llamado en varias ocasiones para tener una mejor relación con el gobierno nacional. En algunos casos porque tal vez el gobierno nacional y el presidente, como fue alcalde de Bogotá, tiene una visión sobre temas de Bogotá, quisiera que esos temas se materialicen, que se entienda que también hay un gobierno de Bogotá que fue elegido con un mandato y que eso también debe respetarse. Estamos listos a sentarnos en todos esos frentes con el gobierno nacional. ¿Qué imagina que va a ser su legado y qué quiere que la gente tenga en la cabeza una vez usted termine? En Minuto 60 seguimos conversando con personas que son protagonistas de la vida nacional y de nuestra ciudad, de Bogotá. Hoy quiero agradecerle al alcalde Carlos Fernando Galán por recibirnos acá. Alcalde, muchas gracias y un gusto poder conversar con usted. Gracias, Fernando, un saludo a usted, bienvenido aquí a la alcaldía y un saludo a todos los que nos acompañan a través de Minuto 60. Perfecto. Alcalde, para arrancar, lo hemos visto muy atento y muy pendiente de todo lo que está pasando con el senador Miguel Uribe. ¿Cuál es su lectura de lo que pasó, de lo que viene? Sí, ¿qué poder decirle a la gente frente a lo que usted ha podido saber? Pues primero muy consternado con ese hecho, es realmente impactante lo que estamos viviendo, lo que implica en términos personales para Miguel, para su familia y en términos del país, eso que sucedió. Y eso, yo aprovecho un poco su pregunta para mencionarlo, es que hay que entender que aquí hubo el intento de asesinar a una persona, un líder político, por su pensamiento, por lo que representa, afectando un proceso democrático, un candidato, precandidato presidencial, y por ende es un atentado a la democracia. O sea, así como le ocurrió a Miguel, en cualquier momento le puede ocurrir a otro precandidato. Está en riesgo la democracia y por eso es muy importante, pues primero, que haya un rechazo, como percibo lo ha habido en su inmensa mayoría, unánime, realmente unánime, contra la violencia política y que afecte y ponga en peligro los derechos de los colombianos. Y también que busquemos apoyar las investigaciones para que se determine quién está detrás de tratar de poner en amenaza, en cierta forma, el proceso electoral que está arrancando. Somos un país con unos grupos armados que todavía están ejerciendo violencia en los territorios y por eso tenemos una responsabilidad también los líderes políticos, pues de pedir esas investigaciones, de pedirle a las autoridades luchar contra esos grupos y también ser responsables en cómo manejamos las discusiones políticas para que no llevemos eventualmente a situaciones de riesgo adicionales. De acuerdo. Alcalde, durante los primeros 6 meses de administración, pues un alcalde entrante tiene que terminar el plan de desarrollo del alcalde que estaba antes. Entonces, en ese sentido, estamos completando casi que el primer año de su plan de desarrollo. ¿Cuál sería su balance en los aspectos más importantes y qué le diría a la ciudad ya después de un año de estar dándole forma a lo que usted le propuso a la ciudad cuando fue candidato? Bueno, a ver, nosotros llegamos con el compromiso en varios frentes. Un frente grande era poner orden en esta ciudad y eso se refiere a varios frentes. Uno es poner orden en las obras. Bogotá lleva frustrada, yo diría que décadas casi, con obras que duran muchísimo más de lo que se contempló inicialmente, que cuestan más, que afectan la calidad de vida de la gente en el desarrollo de la misma. Y llegamos a poner orden en las obras y eso se ha visto, creo yo, y la gente lo está viendo. Por ejemplo, el metro lo recibimos sin que se hubieran iniciado, por ejemplo, la construcción del viaducto. Y ya tenemos más de 5 kilómetros de viaducto, un 55% de avance en la obra y la gente ya está viendo la obra por todas partes. Es una promesa de 80 años que tenía Bogotá, se está materializando en este gobierno. Otras obras importantísimas, obras por ejemplo como la prolongación de la Caracas al sur, la entregamos, obras que no adjudicamos nosotros. Y por eso digo poner orden en la casa, era avanzar en esas obras que estaba esperando los ciudadanos se pusieran en servicio, entraran en servicio. Por ejemplo, la obra del canal Córdoba en el norte, la Boyacá, por ejemplo, también de la 170 a la 183. Entre otras obras, hemos venido avanzando y estamos materializando esa promesa de poner orden y que la gente vea por fin la luz al final del túnel en muchas obras que necesita la ciudad. Eso es un frente grande, importante, que todavía tenía un camino por recorrer importante. Todavía nos falta entregar obras importantísimas como por ejemplo la 63, la José Celestino Mutis, por ejemplo la Novena al Norte,
Eso lo entregaremos este año. Ya tenemos más de 60% de avance en el cable San Cristóbal. Recibimos problemas, Fernando, complejos, porque los contratos tenían dificultades. Hemos venido resolviendo todos los problemas y poco a poco estamos avanzando en materializar eso. Eso es un frente grande. Otro frente importante que quiero mencionar es una política social moderna. En Bogotá recibimos una política social que ha innovado, que enfrentó el reto de la pandemia, pero consideramos que hay que fortalecerla y eso es lo que hemos venido haciendo. Fortalecerla en varios frentes. Uno, por ejemplo, lo que tiene que ver con la lucha contra el hambre. Esa política social ya ha producido resultados. El año pasado solamente logramos que 564.000 personas salieran de inseguridad alimentaria. Eso es el equivalente a una ciudad como Bucaramanga, básicamente. Y eso, además, es en contravía un poco de lo que desafortunadamente está pasando a nivel nacional. Si usted mira el informe del DANE y saca de ese informe del DANE a Bogotá en inseguridad alimentaria, en Colombia aumentó la inseguridad alimentaria el año pasado. Solamente bajó poco, pero bajó gracias a Bogotá. En Bogotá bajó bastante, 7%. Entonces, eso es importante y estamos materializando una política social eficaz. Hemos fortalecido eso además con comedores comunitarios y otras herramientas, pero además le hemos llegado a poblaciones que no les estábamos llegando. Por ejemplo, la población de pagadiarios no se les llegaba con política social. Es una población que está en el borde de llegar a ser habitantes de calle. Prácticamente antes no se les llegaba porque no había dónde llegarles y cómo. Buscamos la fórmula legal, le estamos llegando a esa población y la incluimos en ingreso mínimo garantizado. También hicimos el censo de habitante de calle buscando cómo mejorar la política pública frente al habitante de calle y garantizar que esa exclusión extrema que tienen esas poblaciones se supera a través de política pública. Entonces, en el campo social tenemos mucho camino por recorrer, pero vamos por buen camino. Otro frente importante es el tema ambiental, que es una prioridad, que lo planteamos así en campaña, y por eso hemos avanzado. Tal vez ya logramos más hectáreas en el año y 5 meses, cumplido mayo, restauradas que lo que hizo todos los 4 años de la administración anterior, porque es una apuesta fundamental que tenemos, es avanzar en la restauración y conservación de ecosistemas que son críticos para Bogotá, para mejorar la calidad del aire, para garantizar el acceso al agua, por ejemplo. Entonces, por eso nos pusimos metas muy ambiciosas, 1.300 hectáreas en los cerros orientales, ahí hemos avanzado ya en una cifra significativa, y enfrentamos, Fernando, en el campo ambiental, el reto del agua, el año pasado, que no estaba en el radar realmente. En el primer momento no era un elemento que ni se hubiera discutido en campaña, ni siquiera en el empalme, pero pues nos enfrentamos a una temporada seca que arrancó desde el mes de agosto, septiembre del 2023, que hizo que cuando llegáramos los embalses estuvieran en un nivel bajo para la época, significativamente bajo, tal vez de los más bajos de la historia en esa temporada del año. Y luego tuvimos una temporada del 2024 muy seca hasta el mes de mayo prácticamente, lo cual hizo que tocara tomar la decisión del racionamiento. Pero vamos por buen camino para resolver eso. Es decir, ya tenemos el 70% de los embalses, gracias a las medidas, gracias a las lluvias, la combinación de los dos, y estamos tomando medidas para que Bogotá no vuelva a tener un problema similar a largo plazo. Entonces, estos son como algunos de los frentes en los que hemos avanzado, que quisiera mencionar. Me podría quedar aquí mucho más largo, pero no lo debo entrevistarme. Muy bien, alcalde. Hay una cosa que contrasta normalmente en todos estos procesos, pues porque ustedes le dedican 24/7 a pensar y a trabajar en la ciudad. Los secretarios están también corriendo con sus equipos, entregando cosas, corrigiendo, resolviendo, atendiendo un montón de chicharrones que salen que uno no los tenía en el radar. Pero las últimas encuestas evidencian que pues ahí la gente no se siente bien en la ciudad, siente que las cosas no están funcionando muy bien. ¿Qué decirle a las personas que sienten que las cosas no están funcionando en este momento? Bueno, hay varias frustraciones de la gente y las entiendo. Hay mucha frustración, por ejemplo, con el tema de la movilidad en este momento, porque las soluciones a los problemas de movilidad implican más afectación a la movilidad. ¿Me explico? O sea, mientras que usted construye las soluciones, como el metro, usted lo que hace es afectar más la movilidad, generar más trancones y más dificultades. Entonces, es una frustración que está ahí. Yo lo que creo es que es fundamental la paciencia. También estamos trabajando en mejorar otras herramientas temporales, por ejemplo, en garantizar que el sistema de movilidad siga funcionando, el sistema de transporte Transmilenio, mientras que se construye el metro. Construir una línea de metro por el mismo corredor por donde va una línea de Transmilenio y sigue operando la línea no es algo fácil y ha sido complejo y hemos trabajado para garantizar que se minimiza el impacto.
Pero yo entiendo esa frustración y lo que pido es, obviamente, que nos ayuden también con lo que pueda ayudar a la ciudadanía. Nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar el tráfico, la ciudadanía nos tiene que ayudar con el mal parqueo, por ejemplo, y con la cultura en las intersecciones. Eso es fundamental para que no haya cuellos de botella. Pero la explicación mía un poco a la afectación que hay en movilidad tiene que ver con eso. Otra frustración es la seguridad. Tenemos cifras positivas, Fernando, en general. Digamos, la tendencia, por ejemplo, en hurtos, todo tipo de hurtos, fue positiva el año pasado y es positiva este año. Aún tenemos muchos. Y es cierto, pues, porque me van a decir, que bajaron, mire este que pasó en tal sitio. Es cierto, están pasando todavía y todavía tenemos un número significativo. La tendencia no es mala. Y claro, yo entiendo que en algunos casos hay un subregistro de los casos porque estamos basados en denuncias, pero también les digo, hay casos donde el subregistro es menor o prácticamente nulo. Si a una persona le roban el carro, denuncia que le roban el carro. Y ahí tenemos este año una caída de 38% en los hurtos en Bogotá. Entonces, eso muestra que vamos por buen camino, todavía nos falta mucho. Pero entiendo la frustración de la gente exigiendo más. Tenemos dificultades, y yo lo debo confesar. Por ejemplo, Bogotá llegó a tener 20.000 policías hace 12 años, 13 años. Hoy tiene menos de 16.000, con más de 1 millón de habitantes más. Entonces la ciudad hoy tiene el pie de fuerza en términos de población más bajo de las ciudades de Colombia. Hoy es una dificultad. Entonces, entiendo eso, estamos trabajando para que los resultados pues sigan aumentando para que la gente realmente sienta un cambio real en la seguridad, pero ese es un reto que entiendo y que afecta y que la ciudadanía obviamente lo frustra. Y también yo siento que la sensación de la gente también tiene que ver un poco con esta polarización, este choque permanente, ¿no? Choque permanente que genera una frustración. En las últimas encuestas vimos como, por ejemplo, en Bogotá aumentó, digámoslo así, el pesimismo de la gente de manera significativa. En la última encuesta aumentó muchísimo. Aumentó también en las otras ciudades de Colombia. En la mayoría del país aumentó. Entonces, ver eso sin que haya un deterioro grave en la misma encuesta, por ejemplo, de lo que es la percepción del gobierno distrital, pues muestra que hay cosas que influyen también en esa percepción, que no se limitan solamente a lo que la gente siente, lo que está pasando en Bogotá, sino un contexto. Entonces, ahí hay que trabajar en lo que nos corresponde, y también ver el contexto para ver cómo le mostramos a la gente resultados. Ok, alcalde, pues el fútbol es un deporte muy popular y a veces cuando el equipo va bien, pues uno mantiene el equipo. Pero en su caso, ¿usted siente que el equipo va bien? ¿Siente que llega el momento de hacer cambios? ¿Cómo está viendo eso? Bueno, yo creo que el equipo ha funcionado bien y ha producido resultados en términos generales. En algunos casos los resultados tienen más retos y más dificultades y más actores eventualmente que juegan un rol importante en la posibilidad de entregarlos rápidamente, y por eso hay que entenderlo, digámoslo así. Yo creo que en general el equipo va bien. No, obviamente descarto hacer pronto algunos cambios en algunos frentes, porque a veces también, aun cuando el equipo vaya bien, es positivo dar un nuevo impulso. Pero yo creo que el equipo, pues después de tener el plan de desarrollo propio, de tener ya la armonización el año pasado, en su primer año, tener un balance el primer año va a ser muy, muy importante para poder tomar esas decisiones. Claro. Alcalde, quiero volver al tema de seguridad porque es un tema muy sentido y me llamó mucho la atención una entrevista en la que usted estuvo hablando em, sobre el narcotráfico urbano. No con esas palabras, pero estaba hablando del tema del consumo, de la venta también de drogas. Yo quisiera saber cómo va a enfrentar ese problema, siendo que no ha sido un elemento central en las políticas de seguridad de las administraciones. ¿Qué ajustes va a hacer usted en esa Bueno, mire, dirección? primero yo creo, Fernando, que hay que ver el contexto. Hoy tenemos un reto por cuenta del narcotráfico en Colombia que se traduce en un impacto en las ciudades. Si usted revisa las cifras, por ejemplo, de hectáreas de coca en Colombia y la productividad de esas hectáreas, hoy tenemos la mayor capacidad de producir cocaína que nunca antes en la historia de Colombia. Tal vez estamos 10 o 15 veces por encima de lo que se producía o más en la época de los carteles de la droga de Medellín y de Cali. Hoy. Eso además era una combinación que es más problemática, y es que ya no solamente, y eso ha sido gradual, no es de este último momento, pero ha sido gradual, cada vez más hay consumo también en las ciudades colombianas y en Bogotá. Entonces ya no solamente es un país que produce cocaína, sino también que consume droga. Y eso genera un impacto, eso alimenta las redes criminales,
Eso es el combustible, en cierta forma, de las redes criminales que operan, que afectan las ciudades, y es lo que yo he manifestado. Tenemos que trabajar de manera conjunta para enfrentar este reto, porque ese fortalecimiento del narcotráfico, esas rentas criminales que genera el narcotráfico, alimentan todas las cadenas, digámoslo así, de multicrimen que operan particularmente en las ciudades, que se dedican a la extorsión, que se dedican obviamente al microtráfico, que se dedican a veces también a controlar temas de hurto, entre otros delitos. Entonces, ese es un poco el contexto. En el marco de ese contexto, nosotros creemos que es fundamental fortalecer las herramientas del Estado en lo que nos corresponde a nosotros para vigilar eventualmente esto, para fortalecer las capacidades operativas de la policía, es lo que nos corresponde. Nosotros no, digámoslo así, controlamos la policía, sino que la apoyamos y coordinamos con la policía el trabajo en el territorio. Entonces, en esa coordinación, el fortalecimiento de los recursos ha sido clave. En este gobierno aumentamos en 50, un poco más, inclusive en la proyección del plan de desarrollo, del plan de inversiones del plan de desarrollo, los recursos para la seguridad. Es un aumento significativo que va dirigido a fortalecer esas capacidades de la policía. Y yo siempre he dicho pues que este componente tiene que llevar, digamos, a entender que no podemos, teniendo esa política fuerte, digámoslo así, de persecución al tráfico de drogas, tener una política de persecución al consumidor, digámoslo así. Yo sí creo que es importante trabajar en políticas de salud pública y ver la problemática de consumo como un problema de salud pública. Pero eso no nos puede llevar a ignorar el problema del tráfico. Y el tráfico inclusive al menudeo, obviamente, en la calle, en el parque, que afecta el entorno y que genera una problemática en el entorno. No es solamente las grandes estructuras criminales, sino también la irrigación que tiene eso a pequeñas estructuras criminales que hay en los barrios de Bogotá. Entonces, es una combinación, la visión nuestra que hemos buscado implementar, y es tener la capacidad de seguir luchando en todas las expresiones de la cadena del narcotráfico, hasta el distribuidor en la calle, pero trabajar para que desde el punto de vista del consumidor tengamos una política de salud pública que sea efectiva en reducir los riesgos que implica el consumo. Alcalde, usted está tocando un tema ahora al final que también es una preocupación muy sentida hoy de la gente, que tiene una combinación de espacio público y basura. ¿Sí? Por un lado, hay unas problemáticas de espacio público que son históricas, de cada vez de mayor invasión, de personas que controlan el alquiler del espacio público para los vendedores ambulantes, em, andenes que no están en buen estado, gente que parquea encima, todo eso. Pero además de eso está el tema de las basuras, frente al cual pues incluso tenemos un desafío el próximo año cuando cambia el esquema. eh, ¿Qué están haciendo en eso y cómo se está preparando la ciudad para ese desafío que viene? Bueno, primero, el esquema que tenemos hoy día es un esquema pues, que fue diseñado hace ya cerca de 8 años, creo yo, para una ciudad distinta. Hemos tenido un crecimiento de diferentes actores que afectan eventualmente la capacidad de ese esquema para garantizar, digamos, la función que tiene. Em, por ejemplo, uno quisiera tener más frecuencias, que no sea cobrando solas digamos, a la ciudad, sino que sea a cargo de los operadores. Uno quisiera tener herramientas que permitieran eventualmente llegar a manejar otro tipo de escombros que a veces se generan en la ciudad de otra forma, pero eso no estaba contemplado en el esquema que recibimos, y estamos trabajando en un nuevo esquema. Nosotros le presentamos a la CRA nos dijo que no. Estamos presentando un recurso precisamente para responder por qué consideramos que sí es fundamental y qué es lo que pensamos que se necesita en Bogotá. Primero, el escenario legal, le menciono, presentamos el recurso, esperamos un resultado. En todo caso, en febrero vamos a estar preparados, y estamos haciendo eso desde ya, para que el escenario que tengamos, bien sea porque se logra una licitación o bien sea porque entramos en libre competencia de manera transicional, digamos temporal, garanticemos que opere de la mejor manera el sistema de No recolección. tendríamos una crisis de basuras nuevamente. Nosotros estamos preparándonos para que por ningún motivo haya una crisis. Creemos, eso sí, que el esquema de áreas de servicio exclusivo es mejor para Bogotá. Ninguna ciudad en Colombia, excepto Bogotá, hoy tiene áreas de servicio exclusivo. Todas funcionan con libre competencia. Todas, hoy. Lo que sucedería si la CRA finalmente no nos da luz verde en este esquema y nos toca volverlo a presentar, es que habría un tiempo que sería insuficiente para una nueva licitación. Nos tocaría volverlo a presentar eventualmente, y eso llevaría a que haya un tiempo de libre competencia. Repito, como ocurre en todas las ciudades de Colombia. Nosotros estamos preparándonos para ese escenario si sucede. También estamos preparándonos para insistir en las áreas de servicio exclusivo, porque consideramos, repito, que son el mecanismo a través del cual uno puede lograr en Bogotá un cubrimiento total
que no haya eventualmente una afectación a algunas zonas que no sean tan atractivas en términos económicos para los operadores, como ocurriría tal vez en el escenario de libre competencia, incorporando además en ese modelo nuevo algunos elementos que no son elementos que uno le exija eventualmente al operador, pero sí le pueda pedir que lo ofrezca a través de la licitación. Por ejemplo, mayores frecuencias que garanticen que las áreas estén limpias. O sea, el concepto de área limpia, por ejemplo, que está contemplado en algunos lineamientos, sería una posibilidad de pedirlo. Herramientas adicionales en términos de tener otras frecuencias micro, digamos, rutas que permitan recoger basura más frecuentemente en ciertos sitios. Entre otras cosas, nosotros creemos que ese tipo de herramientas se pueden incorporar eventualmente, unos llamados ecopuntos que permitan que la gente pueda llevar cierto tipo de residuos a esos puntos más cerca a sus casas. En fin, son cosas que consideramos están acorde con lo que dice el Plan de Desarrollo Nacional actual, el Plan de Desarrollo Bogotá, y que la normativa vigente nos permitiría incluir en un nuevo contrato con operadores si se aprueban áreas de servicio exclusivo que garantizarían un mejor servicio y se adecuarían mejor a las necesidades que tiene hoy Bogotá. Ok. Eh, Alcalde, aquí toca otra vez el gobierno nacional, entonces vamos a volver a subir. Usted ha hecho un llamado en varias ocasiones para tener una mejor relación con el gobierno nacional. Y es que pues, Bogotá tiene una situación bien extraña y es que aunque en términos financieros es sólida, su presupuesto es poderoso, de todas maneras los recursos del gobierno nacional también son importantes para sacar adelante una serie de proyectos, pero también hay unas decisiones que tiene que tomar el gobierno nacional que sin esas decisiones pues Bogotá no puede avanzar. Eh, Ustedes hace poco desde Asocapitales estuvieron hablando sobre los desafíos que se tienen en temas en materia de seguridad, nuevamente, en temas de infraestructura, pero yo le agregaría también en temas ambientales, como el que estamos hablando. Vamos a entrar en la recta final del gobierno del presidente Petro. Va a coincidir con una campaña difícil y polarizada, y en ese escenario usted tiene que salir a tratar de construir esa relación con el gobierno nacional y con el que venga, ¿sí? ¿Cómo están pensando hacerlo y sobre qué bases están tratando de construirlo? Pues mire, Fernando, ha habido choques y pues la gente los ha visto. En algunos casos porque tal vez el gobierno nacional y el presidente, como fue alcalde de Bogotá, tiene una visión sobre temas de Bogotá, quisiera que esos temas se materialicen, pero yo creo que es importante, y lo he transmitido, que se entienda que también hay un gobierno de Bogotá que fue elegido con un mandato y que eso también debe respetarse. Los choques que ha habido en cierta forma han sido porque me ha tocado a mí salir a defender esa autonomía que tiene Bogotá, esa decisión que ha tomado Bogotá, por ejemplo, de garantizar que el metro llegue a buen puerto y no se cambie, se termine esa línea 1 del metro como está planteada. Ha habido choques que tienen que ver también con garantizar los recursos para ese proyecto, que no se pongan en duda. Ha habido choques como por ejemplo la falta de coordinación para trabajar conjuntamente en el tema ambiental, porque estamos, creo yo, cercanos en una visión que garantice que el desarrollo de Bogotá tiene que ser sostenible y proteger los ecosistemas de la ciudad y de la sabana. Pero eso tiene que hacerse de manera coordinada, creemos nosotros. Entonces, ha habido esos choques por cuenta de esas actitudes. Ahora, la disposición siempre la hemos tenido y la tengo, y quiero aprovechar sus micrófonos para decir, estamos listos a sentarnos en todos esos frentes con el gobierno nacional. Es más, Fernando, nos han buscado para pedirnos ayuda en algunos frentes. Por ejemplo, nos buscaron para pedirnos ayuda en términos de la crisis que tienen en términos de espacio fiscal este año y el próximo año. El gobierno nacional nos dijo, tenemos un reto por cuenta de la situación, pues todos la conocemos, del menor recaudo que tiene el gobierno nacional y las dificultades fiscales que tienen. Bogotá tiene unas vigencias futuras acordadas desde hace muchos años para diferentes proyectos. Nos han pedido la posibilidad de mover unos meses esas vigencias para liberar un espacio fiscal. Nosotros estamos abiertos a ese diálogo, hemos estado abiertos a las mesas que ya se vienen realizando. Las hicimos con el ministro Bonilla, con el ministro Guevara, ahora con el ministro Ávila, y estamos listos a avanzar en ese sentido. Eso es una demostración de que podemos ponernos de acuerdo, creemos nosotros. Algo que beneficia al gobierno nacional, que le libere un espacio sin poner en riesgo los proyectos de Bogotá, sin afectarlos en su desarrollo. Y también beneficia a Bogotá. ¿En qué? Por ejemplo, en que la nación pueda financiar, como lo contempla el Plan de Desarrollo Nacional, de manera parcial, la adquisición de una flota nueva eléctrica para Transmilenio, adicional a la que tenemos.
para las nuevas troncales. Eso está en el plan de desarrollo del presidente Petro en el artículo 172. Magnífico que podamos llegar a un acuerdo donde Bogotá ayuda a la nación, por una parte, en hacer un esfuerzo de mover unas vigencias futuras sin que se afecten los proyectos, repito, y sin que eso signifique que estén atrasados, porque no lo están. Y segundo, la nación nos ayuda a nosotros cofinanciando y cumpliendo su plan de desarrollo. Entonces, yo creo que hay oportunidades de diálogo, de construcción colectiva, y además porque yo creo que es importante en este momento que usted lo dice, porque hay que preguntarse, ¿qué le va a dejar el gobierno del presidente Petro a Bogotá? ¿No? Entonces pongámonos de acuerdo. Nosotros tenemos varias propuestas, como esta que le menciono, un avance significativo en la renovación de flota para que Bogotá sea líder a nivel internacional en flota eléctrica. Ese es un ejemplo. Que avancemos, por ejemplo, en la línea 3 del metro. Ya está en proceso de licitación la línea 2. Esperamos que a final de este año se pueda adjudicar, como está contemplado en el cronograma. Y estamos estructurando la línea 3. Podríamos avanzar en esa estructuración de la línea 3 y en garantizar recursos para ella. Sería muy importante. Yo se la planteé al presidente. Le dije, presidente, la línea 3 del metro podría ser, según digan los estudios de factibilidad, conectando el occidente de Bogotá, para que no todas las líneas vayan al centro ampliado. Unas líneas pueden conectar eventualmente el occidente de Bogotá. Le gustó la propuesta, pero ojalá pudiéramos materializar eso en un acuerdo. Yo estoy listo. Seguramente habrá temas en los que nos pongamos de acuerdo, pero estoy listo a sentarme con el gobierno pensando en qué le deja este gobierno nacional a Bogotá y cómo se compagina eso con la apuesta que tenemos nosotros de desarrollar, por ejemplo, un sistema de transporte de amplia capacidad para Bogotá. Perfecto. Alcalde, el Ministerio de Minas y el Grupo de Energía de Bogotá acaban de anunciar desde La Guajira que la conexión eléctrica colectora estaría lista el segundo semestre del próximo año. Em, ¿Eso porque es importante para Bogotá? Y si eso entra en el segundo semestre, ¿estamos seguros, tranquilos? En ese primer semestre no vamos a tener inconvenientes en temas energéticos en la ciudad. Mire, eso tiene dos componentes. Primero, eso es una demostración que en Bogotá estamos dispuestos a trabajar con la nación y el Grupo Energía de Bogotá está bajo la coordinación del doctor Juan Ricardo Ortega en comunicación con nosotros, trabajando con el gobierno nacional para ver cómo se materializa, por un lado, el proyecto colectora, obviamente, y avanza ese proyecto, que es muy importante para todo el país, y además también cómo resolvemos el otro problema, que es cómo traemos esa energía a Bogotá. Bogotá tiene solamente una red de transmisión de alta capacidad que trae la energía a la ciudad y a la región realmente, Bogotá y la región centro-oriente. Eso que anuncia el Grupo de Energía con el Ministerio debe complementarse con la necesidad de destrabar la construcción de las otras redes de transmisión que están en proceso, la que va a permitir, digamos, conectar precisamente la energía que vamos a traer de La Guajira para el resto del país con Bogotá, que hoy están frenadas por licencias o por decisiones del Ministerio de Ambiente que impiden que puedan avanzar. Entonces, digámoslo así, se necesita para que estemos tranquilos, digamos, en los próximos 2 años en adelante, no solamente eso de colectora, se necesita garantizar que las redes de transmisión que van a traer esa energía de colectora a Bogotá y a la región central También se funciona, terminen. claro. Ok. Alcalde, cuando uno mira hacia atrás, en las otras administraciones, los alcaldes y alcaldesa tenían como un legado, ¿cierto? Su plan de desarrollo estaba asociado mucho a proyectos específicos que quedaban en la memoria y con algunas huellas en la ciudad. Eh, en estos 2 años y medio que le quedan como alcalde, ¿qué imagina que va a ser su legado y qué quiere que la gente tenga en la cabeza una vez usted termine? Pues mire, Fernando, eso es difícil porque uno no le dice a la gente qué es lo que debe percibir. Pero yo creo que cuáles son los frentes en los que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para marcar la diferencia y ojalá que la ciudad sienta que en este gobierno hubo un punto de quiebre en esos frentes. Uno, el que le decía inicialmente, obras entregadas, obras históricas entregadas, el metro terminado. No es algo menor. Un metro que esperamos hace 80 años, lo recibimos sin iniciar el proyecto en construcción del viaducto y ya vamos por el 55% y lo vamos a terminar. Es un hito importante que esperamos dejarle a la ciudad. Sumado a eso, todas las obras que le mencioné, particularmente las de valorización, que eran una promesa de poner orden en ellas. Usted sabe que la gente pagó. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de la calle 45, en la Javeriana,
entre la quinta y la séptima, pagó en el año 98 esa obra y no se había hecho. La estamos haciendo y la entregamos a final de este año. Entonces, poner orden, que sea realmente un punto de quiebre en recuperar la confianza en el gobierno porque se entregan las obras. Obras históricas, algunas contratadas por nosotros, otras que recibimos para terminar y destrabar, y lo estamos haciendo. Un segundo frente es garantizar que esta ciudad recupera el orden y la seguridad. Eso implica los esfuerzos que estamos haciendo de aumentar el presupuesto, de coordinarnos, de fortalecer la capacidad operativa de la policía, de fortalecer las instancias de tecnología que ayudan a la seguridad, de fortalecer en cierta forma el tejido de apoyo a la policía que se debilitó por diferentes razones en los últimos años, y en eso estamos trabajando. Que la gente vuelva a sentir que salir en Bogotá a la calle no es inseguro como hoy lo siente y como lo ha sentido en los últimos años, que recupera la tranquilidad en las calles. Esa es una apuesta, es dificilísima, es la más difícil de todas, porque no soy el único responsable de ello, pero sí jugamos como administración un rol importante en lograrlo, y vamos a trabajar para que todos los actores que corresponden se convoquen y actúen acorde con eso, como está el Gobierno Nacional con policía, como está la rama judicial y como está obviamente la ciudadanía. Y un tercer frente tiene que ver con, tiene que ver con una ciudad que, digamos, le dé herramientas a la ciudadanía para desarrollar su potencial. Eso suena un poquito etéreo, pero no lo es. Es, por ejemplo, una política social moderna que le abra un camino a la gente para que salga de la vulnerabilidad y encuentre un proyecto de vida. Una política de educación que le dé herramientas para enfrentar los retos que tiene la nueva economía y la nueva sociedad, eventualmente por cuenta de la inteligencia artificial, entre otras cosas. Entonces, esos son herramientas, oportunidades. Entonces, son como los tres frentes. Las obras que queremos sacar adelante, el orden y la seguridad, el orden del espacio público y la seguridad, y las oportunidades para los bogotanos, que surgen de una política social y de educación y desarrollo económico efectiva. Perfecto. Alcalde, una última pregunta. A través de Minuto 60, cuéntenle a la gente algo que va a pasar y que échele una chiva a la gente a través de Minuto 60. Esta semana que viene nos entregan en China el primer tren del Metro Bogotá y arranca su viaje el primer tren del Metro Bogotá hacia Bogotá. Ya terminado, listo, probado en China, arranca de la ciudad de Changchun, en China, y llegará a Bogotá en septiembre. Perfecto. Alcalde, muchísimas gracias por este espacio, deseándole lo mejor en lo que viene, que sea lo mejor también para todas las personas que aquí vivimos. Gracias por este espacio para Minuto 60. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, pues nos veremos pronto otra vez. Soy Fernando Rojas, Minuto 60, un infinito de información.